El planteamiento de esta próxima mesa es ver y analizar cómo estos nuevos modelos peer-to-peer colaborativos cambian el modelo productivo y qué impacto tienen, por ejemplo, en las estructuras empresariales preexistentes con las que concurren en mercados parecidos. Para esto, junto con John, tenemos a Rodrigo Curi, de Banco Santander, que tiene pues, más de 15 años de experiencia en banca comercial en dicha entidad. Es actualmente la cabeza de Banco de Futuro para el grupo. Mexicano, afincado en Madrid, es responsable de entregar la estrategia y los proyectos de reinvención digital para el Santander, informando para ello a la Dirección General de Innovación. Anteriormente, Rodrigo ha encabezado el área de negocio de Multicanal para Santander España y durante 10 años para Santander México, ¿no? Donde entraste como asociado de banca de inversión y posteriormente te convertiste en director de segmentos minoristas para pasar a la Dirección Regional de la Ciudad de México y finalmente promovido director general de estrategia comercial de este área, capitaneando áreas de segmentos productos, canal CRM y marketing. Junto con Rodrigo está Arturo Cervera, que además es el fundador y presidente de Comunitae, es una plataforma de crowdfunding que forma parte de Sharing España. Está vinculada al sector de la economía colaborativa de forma pionero y es líder del modelo crowdlending, que son préstamos entre personas, empresas en España, creado en 2008. Ingeniero superior industrial, has desarrollado tu carrera en torno a los ecosistemas financieros y especialmente vinculado al negocio en las áreas de banca mayorista, banca de empresas y banca comercial en BBVA. Después de estas presentaciones, yo os lanzo pues una pregunta que si quieres puedes empezar tú, Arturo, que es un poco cómo ves en tu plataforma, en tu empresa, la coexistencia de un modelo en el que se cambian un poco los patrones de consumo, el rol es diferente, los usuarios son los que interactúan respecto a un negocio igual más tradicional o preexistente con el que os va a tocar convivir, como puede ser y como se puede ver por la regulación que se ha aprobado este año en España. Para empezar, yo diría que el sector financiero, de todos los sectores que están siendo transformados o han sido ya transformados, el sector financiero quizás es el de mayor volumen y el mayor reto transformador, ¿no? Es una industria muy vieja, muy en el centro de la vida económica de las sociedades y bueno, el tamaño objetivo actual comparado con el tamaño de los nuevos entrantes es todavía inmenso, ¿no? En ese sentido, eso es importante porque la amenaza que supone los nuevos entrantes para ese sector no es tan inmediata ni tan urgente, ¿no? No estamos hablando del sector, por ejemplo, de la prensa, donde la amenaza digital era muy urgente, ¿no? El sector de la prensa rápidamente ha sido invadido por las plataformas digitales y eso ha afectado radicalmente a sus cuentas de resultados, ¿no? En muy poco espacio de tiempo, ¿no? Yo creo que en el sector financiero todavía hay, o tú me corriges luego si quieres, pero creo que están todavía en una situación de vigilancia, de observación y de estar cerca de esos modelos, pero no hay dentro de los bancos una sensación de amenaza urgente, ¿no? Y eso es importante desde el punto de vista de qué estrategias usan y qué acciones van a tomar o vamos a ver en los próximos años, ¿no? Y Rodrigo, ¿tú cómo ves esa coexistencia? ¿Veis? Y también te lanzo la pregunta, ¿ves al Banco Santander con una plataforma de crowdlending o de crowdfunding? ¿O igual ya lo tenéis y se me ha escapado? A ver, primero, coincido parcialmente porque sí lo vemos como una urgencia. Lo que pasa es que los bancos no necesariamente estamos suficientemente bien articulados para encarar negocios nuevos de la mejor forma. Entonces, es cierto que hoy los bancos siguen haciendo mucho dinero del cliente que ya está cautivo, pero tenemos que estar muy alertas y tenemos que estar abiertos a un modelo más colaborativo y al menos del lado del banco hace 6 meses hemos iniciado un approach a las fintechs y a las startups distinto en el cual queremos asociarnos, colaborar. Ya hemos empezado con algunas en varios ámbitos, en el ámbito de lending, de pagos, de software, de analítica, etcétera, porque aquí hay un caldo de cultivo de mucho valor y
Y los bancos que nos anticipemos y encontremos el modelo colaborativo más eficaz, pues podremos tomar y estar encima de la ola en lugar de que nos revuelque en el corto plazo, ¿no? Entonces yo veo que sí estamos abiertos a modelos colaborativos en todos los ámbitos de la banca, en cuentas, en pagos, en inversiones, en lo que es básico del banco, poder abrirnos a trabajar con otros. Yo creo, John, antes cuando has acabado tu ponencia has tocado un tema que a mí me ha gustado, que es la coexistencia, porque actualmente hay como mucha reacción regulatoria o de presión y no se ve desde un punto de vista de mercado, que es decir, el consumidor quiere tener un abanico de oportunidades y yo creo que cuando tú has hablado de mercado primario, de venta de entradas, secundario, una convergencia que tiene una lógica para mí aplastante, ¿no? Sí, correcto. Nosotros como lo vemos es que yo entiendo que haya gente a la que no le gustamos. Al final esto es una industria, es un pastel y tú te estás llevando parte de este pastel. Sin embargo, yo diferencio nuestro modelo de negocio, por ejemplo, con los casos que ha pasado en transporte, con Uber y los taxistas, BlaBlaCar y los autobuses, o Airbnb con los hoteles. Yo creo que eso era un pastel, un tamaño de pastel que era fijo, y ha llegado uno nuevo y se ha cogido parte de ese pastel. Sin embargo, en nuestro caso, yo lo veo como algo diferente. Es decir, antes ya se vendían las entradas originales. Ahora lo que estamos haciendo es un añadido, una parte más de ese mercado. Es decir, porque exista yo, en principio no le estoy haciendo ningún daño al promotor. Más bien podría decir lo contrario, que gracias a que existo yo, hay gente que tiene menos miedo a comprar una entrada porque luego sabe que la va a poder revender y no se la va a comer. Y bueno, os lanzo una idea, porque la economía colaborativa ha aparecido y está muy de moda, se habla, es como un mantra, que hay mucho friki suelto también, pero que te das cuenta, por ejemplo, BlaBlaCar habla de más de 2,5 millones de usuarios en España. Wallapop ha levantado este año, creo que 100 millones de euros de inversión. Tú antes estabas dando ejemplos de la expansión internacional que tenéis. ¿Veis que estos modelos, la dimensión es verdaderamente relevante? ¿Vamos a un crecimiento exponencial? No sé cómo lo veis vosotros. O sea, va por barrios, ¿no? O sea, hay sectores donde ya son una realidad. Los Uber y los BlaBlaCar de turno son exponentes de eso. La tendencia de fondo está ahí y yo creo que sector tras sector irá desarrollando sus propios modelos, parciales o totales, añadiendo nuevos mercados o simplemente repartiendo los que ya existían. Y vamos a ver cómo se desarrollan los nuevos modelos. La tendencia está clara, la realidad existe y en algún sector de forma muy, muy clara, ¿no? Y vamos a seguir viendo qué cosas van apareciendo, ¿no? Yo creo que las tartas se van modificando, porque así como en el caso de TicketBiz han encontrado una tarta que no estaba explorada, porque fundamentalmente esos clientes no tenían el móvil a la mano para hacer la transacción y no había una cultura tan digital como ahora, en la banca pasa lo mismo. El cliente que necesita un préstamo, que está habituado a ir a la oficina y a pasar por todos los trámites, ahora se va a encontrar con realidades distintas en las cuales puede hacerse el préstamo, siendo que sea un cliente lejano al banco, por compartir los datos que tiene de su red social, de su plataforma de cobranza, los datos que habitualmente usa en su negocio pero que no eran parte del banco y ahora se puede financiar al instante. Y eso es porque hay modelos que se están adecuando a los hábitos digitales de los consumidores, sacando provecho de los datos que están ahí, que lo que el consumidor hace es compartirlos y ponerlos a disposición de un servicio que anteriormente no hubiera existido. Así que al igual, la tarta de préstamos la vamos a ver reconfigurándose, bueno, es lo que creemos, a medida que cada vez haya más préstamos que vayan exclusivamente a través del móvil o a través del ordenador a buscar financiar su negocio. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto no es una moda, sino que ha llegado para quedarse y que cada vez vamos a ver más volumen o más actividad en la economía colaborativa. Hay un montón de ejemplos. Pues tenemos a los de Globo, que es gente que te hace como de mensajero, ¿no? Tenemos a gente, el otro día me contactaron unos, que es una empresa a través de la cual puedes conseguir vendedores. Es decir, en lugar de contratar a un agente comercial, la gente se apunta a tu proyecto y vende tu producto y va a comisiones, como, joder, pues gasto cero y me venden el producto. Un amigo me contó una idea que está desarrollando que es las multas. Pues que las multas los pongan los ciudadanos. Vas parando, ves un coche que hace algo mal, ¡pum!, foto y me lleva una comisión. Joder, pero es que eso no solo es bueno para mí, sino que le estás ahorrando al ayuntamiento
no sé cuántos millones, que no sé ni si estarán bien gestionados. Bueno, supongo. Oye, ya se hace, ya se hace. Y cosas así. Yo muchas veces voy con la bicicleta, por ejemplo, y te pasa un coche a 2 centímetros y dices, joder, me gustaría poder tener una cámara que va a ser enana en mi bici, que le graba y ya está, ese tío está multado. Y encima me lleva un poco de dinero. O sea que yo creo que eso ha llegado para quedarse. A ver, hay una realidad que es, se habla mucho de Smart Cities y no se habla de ciudades colaborativas. Un ciudadano es un sensor igual más eficiente y además poniendo multas ya igual tiene más actitud incluso. Yo os quería preguntar por el sistema de reputación, porque se habla mucho de los sistemas de ratings, evaluaciones. En particular, dentro del colectivo en España hay una plataforma que es una referencia, ha recibido una inversión muy potente, se llama Treity, que es un sistema de reputación digital multiplataforma y encima el añadido que tú te llevas tu reputación. O sea, tú no te puedes llevar igual tu reputación de Airbnb. Y entonces eso es una restricción. No sé si, aprovecho a ti a preguntarte, Rodrigo, ¿veis la banca dando préstamos en base a una reputación digital? Ya lo estáis explorando, sé que en el sector seguros también se está dando la idea de te doy la póliza y el criterio de riesgo lo baso en lo que pones Tus amigos de Facebook. Lo que pones en Tinder. Tu reputación en Tinder te dan un seguro. Ya lo vemos, ¿no? El banco ha invertido a través del fondo de capital que tenemos de 100 millones en una empresa americana que se llama Kabbage, que lo que hace fundamentalmente es asignarte un score a partir del número de fuentes o de los datos que mejor te representan y a partir de ese score te dan un préstamo. Es fundamentalmente eso. Con lo cual, los bancos yo creo que sí estamos dispuestos a asumir un scoring. Va a tomar un tiempo en que ese scoring nos haga sentir cómodos, porque venimos acostumbrados a scorings hechos en casa de toda la vida, pero sin duda hay más de la información que el cliente puede darte en el momento por lo que hace en el espacio digital que la información que tengamos de su historia muchas veces. Con lo cual, pues sí estamos dispuestos y hay que explorarlo. ¿Vosotros creéis que es eficiente estos sistemas que podéis tener implantados en vuestras plataformas o lo que está viendo en otros marketplaces? ¿Se está llegando a un nivel de innovación para que esa información sea veraz y haya un equilibrio informativo entre los Hombre, hay mucho interés, ¿no? por parte de todo el mundo, de la industria y del ciudadano, ¿no? Yo creo que el ciudadano tiene que aprender a poner en valor esa información y eso significa cómo cuida él sus datos en la red. Ese es el principal enfoque que el ciudadano debe de tener desde el punto de vista de poder usarlo después, ¿no? Y eso creo que todavía somos, como sociedad, un poco nuevos en esto de volcar nuestra vida en la red, ¿no? O sea, o cometemos demasiados fallos o no tenemos en cuenta futuras repercusiones de esa reputación. Pero eso está cambiando porque cada vez hay más servicios que sí la usan, ¿no? Es un proceso de aprendizaje que va a ir acelerando y que es una evidencia. O sea, hay mucha información muy sensible, muy personal, que efectivamente tiene valor predictivo a la hora de conceder financiación, ¿no? Muy bien. Yo creo que nos hemos pasado de tiempo, ¿o no? ¿Vamos bien? No, vamos bien de tiempo. Vamos bien, nos queda todavía... Sí, no, es que no he pasado la página que me decía la hora y, o sea, orientarme o hacerme una señal ahí al fondo, por favor, María, pero... España, me parece, según me consta, junto con Inglaterra y Francia, están siendo un poco las puntas de lanza en la asunción de estos modelos colaborativos. De hecho, es un poco lo que tú estabas comentando. Vas ahora a una incubadora, a una aceleradora de empresas y normalmente lo que te encuentras es que hay muchas empresas que se están basando en estos modelos. Pero al mismo tiempo podemos ser punta de lanza, pero también somos punta de lanza en reacciones normativas o de lobby, que tenemos el pequeño prestigio de haber sido el primer país que multaba a Airbnb, el bloqueo de Uber, dentro del debate que puede haber sobre Uber dónde encaja, o incluso una comunidad de 2,5 millones de usuarios como BlaBlaCar están pendientes de que unas medidas cautelares puedan bloquear esto, lo cual sería increíble. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que...? Europa tiene un gran problema con eso, porque es un problema cultural. O sea, la forma de legislar en Europa es cultural. Lo que no está regulado está prohibido, en contraposición a lo que hacen los anglosajones, que es lo que no está regulado, lo que no está en las leyes está permitido, ¿no? De manera, ese sustrato es muy importante, porque puedes probar y hacer lo que quieras, y cuando coja empuje y cuando coja velocidad,
ya te preocupas de regularlo, ¿no? Aquí no, aquí lo primero que hay que hacer es parar, mirar, ponerte un traje y con ese traje tienes que funcionar, ¿no? Claro, ese traje puede ser pequeño, puede ser grande, puede ser incómodo, puede no ser el más adecuado, ¿no? Y está pasando, en nuestro caso ha ocurrido, nos han puesto un trajecito que, hombre, mejor con traje que desnudo, pero si el traje aprieta mucho, pues tenemos algún problema, ¿no? Y con el resto de la industria lo estamos viendo, ¿no? Pero es una ventaja competitiva del resto del mundo frente a Europa importantísima, ¿no? Y lo estamos viendo, o sea, quiénes son los líderes en ese tipo de plataformas, ¿no? Y por qué crecen tanto, y por qué pueden conquistar otros mercados, ¿no? Y nosotros no, porque hay un coste regulatorio aquí impresionante. Primero, del que está metido y se encuentra con él, y el segundo, del miedo a emprender. O sea, ¿quién se va a lanzar a emprender algo nuevo si sabe que más tarde o más temprano un regulador, no se sabe de qué gobierno, no se sabe de qué entidad, si será el municipio, la comunidad, la comunidad europea, la comunidad autónoma, alguien va a meter mano y va a poner en riesgo una inversión millonaria? Eso está ahí y eso genera miedo y genera pocas oportunidades, ¿no? O sea, lanzarse a este mercado, al mercado financiero en particular y a cualquier otro en Europa, requiere un grado de inconsciencia brutal, ¿no? En mi caso fue pura inconsciencia, ¿no? Nada de previsión, ¿no? Y luego te encuentras, hemos tenido suerte. Yo cuando vi el primer borrador de la ley que regula el crowdfunding, dije, bueno, o cambiamos esto o cerramos, ¿no? Gracias a Dios luego hubo un periodo legislativo donde pudimos enmendar o informar para que aquello se fuese corrigiendo, ¿no? Pero da miedito, da mucho miedito porque es que día que estás parado, día que pierdes dinero, ¿no? Y los inversores no son ángeles de la guarda, están ahí para ganar dinero, no para otra cosa, ¿no? Bueno, sí, para mí el tema legal, lógicamente, pues yo estoy muy sesgado y voy hacia un lado, pero es un tema muy delicado. Para mí hay que hacer las cosas bien. No lo digo en el sentido de hacer lo que yo quiero, sino que lo que no puede ser también es que de repente entre una plataforma y afecta a unos tíos que tienen una licencia que cuesta no sé cuántos miles de euros y cosas así. O sea, que lo que hay que intentar es buscar el bien de todos, pero para mí el hecho de prohibir plataformas que están triunfando en todo el planeta y que aquí ya tenían miles de usuarios, yendo en contra de lo que quiere el público, pues está bastante mal. Esto al final es una lucha de lobbies, es lo que hay. Y tenemos el ejemplo que tú lo has vivido también para hablar de cosas concretas de nuestra industria. Por ejemplo, nosotros en Cataluña hubo un proyecto para cambiar la ley de juegos y espectáculos. Y como parte de ese proyecto, de repente empezó a salir en prensa que iban a prohibir la reventa. Entonces empezamos a hablar con los legisladores y nos enteramos que al principio la normativa respecto a la reventa iba a ser muy liberal, que la permitía totalmente, pero que por presiones de un promotor importante, no sé si está grabando ahí, hay rumores que igual es el Barcelona, no sé, pues cambiaron esto al lado contrario y la prohibieron. No la prohibieron, perdón, sino que hicieron que la reventa la controlara el promotor y que él decidiera cuándo hay reventa y cuándo no. ¿Y por dónde se hace la reventa? Y es como, oye, tío, o estás a favor o en contra de la actividad. Lo que no puede ser es ir a favor y que lo decida un partícipe del mercado. Eso es la pera. Entonces, esto al final es fruto del lobby. Y a raíz de eso nosotros tuvimos que empezar a hablar con los reguladores para intentar compensar eso. O sea, al final lo que estamos viendo es un reflejo de esto. Pues en España el lobby del hotel es fuertísimo. Pero fíjate, los taxis John, además el lobby, efectivamente, en nuestro caso, por ejemplo, yo estoy seguro que la banca no ha perdido un segundo de tiempo en influir la ley. Estoy seguro. Que se está grabando. No, estoy seguro que no ha perdido tiempo en eso. Ven que he estado callado. No ha perdido tiempo en eso. O sea, es que nuestro sector es enano comparado con el sector financiero. Es bueno, porque no lo ven como una amenaza. A eso voy, ¿no? En esta ley espera un par de años. En esta ley en concreto no han metido mano todavía, ¿no? Pero sin esa influencia del lobby, el propio regulador se encarga de ponértelo difícil, por la pura inercia de tener bajo control actividades que pueden ser en el futuro fiscalizadas o que pueden ser perjudiciales. O sea, hay miedo a modelos fuera de la caja, hay miedo. O sea, el regulador tiene miedo a eso y además luego vienen los lobbies con los que hay que pelear y ya veremos cómo peleamos, ¿no? Pero muchas veces ese miedo viene influenciado por el desconocimiento de cómo es el negocio en sí o cuáles son las nuevas reglas. Absolutamente. Hay que involucrarles desde temprano. Yo creo que eso es lo que nosotros hablamos de eso. O sea, si hay que hacer un cambio de fondo, involucremos al regulador desde el principio para que forme parte, digamos, de la decisión y no se encuentre de pronto con un escenario. Eso vosotros, pero yo, claro. Del regulador. Bueno, nosotros cuando lanzamos en 2000, a finales de 2008, antes de lanzar 2009, llamamos a todas las principales comunidades autónomas
que tiene la potestad de regular esto, y nos reunimos con la Generalitat, por ejemplo, y todos nos dijeron, no, adelante, cumplir la ley de comercio electrónico. Suena bien, claro. O sea, pero tampoco te hacen mucho caso, ¿eh? No, cuesta, es Sí, de pero los retos. Santander un poco más. El funcionario que regula, el funcionario que legisla, vamos, el incentivo que tiene el funcionario que legisla a cagarla es cero. Es decir, su mejor movimiento es no moverse. O sea, ese es el movimiento natural de un regulador. Lógico, si yo fuese el señor que hace las leyes, digo, oye, espérate, mejor no toco nada, ¿no? Porque esto así ya funciona, ¿no? Y eso pasa, se ve, ¿no? Y eso no pasa en otros países. En el mundo anglosajón eso está mucho más abierto, ¿no? Está mucho más abierto. ¿Y creéis que se puede, esa transformación que se tiene que incentivar a las empresas, no digo tradicionales, empresas preexistentes, para que puedan abrazar estos modelos? Me refiero a ejemplos como puede ser la cadena Roommate, que ha hecho una convergencia con un modelo similar a lo que puede ser HomeAway, lanzando la marca BMate. El operador de transporte ferroviario alemán, dentro de su oferta en su página web, tú puedes acceder también a servicios de carpooling. ¿Creéis que estamos en un ecosistema en España donde esto se puede... No quiero ser muy crítico con nuestro país, pero bueno, os lanzo la pregunta. Quizás estás diciendo, en tu caso, un buen ejemplo. Igual no estáis usando un modelo colaborativo de plataforma de crowdfunding, pero estáis invirtiendo en empresas que sí que están vinculadas con todo esto. O sea, que queremos ir a un modelo de ecosistema abierto, identificando las áreas en las cuales podemos ir más rápido por asociarnos con empresas que ya lo tienen hecho, sí. Que ya está el modelo y está todas las reglas claras para hacer un marketplace de terceros, en la banca no, todavía no. Pero sí tenemos el incentivo de ir a ese modelo y estamos explorando, como decía, varios frentes en los cuales es cuestión de escoger al mejor socio posible. Yo lo veo como imposible. Para mí es mucho más difícil coger una empresa de estilo Santander, una gran empresa ya que está funcionando de una forma y transformarla, que lanzar un negocio que tenga éxito, nuevo. Claro. O sea, transformar una empresa de este tipo, imposible. O sea, muy pocos casos. Justo el otro día estuve en una charla de un medio alemán. Un medio alemán que de repente toda la prensa se fue fuera y los tíos han hecho una transformación, pero porque se vieron obligados. Y ahora son un monstruo de Internet. Y lo comparaba con algunos medios de España y digo, joder, chaval. Pero eso, una empresa grande, yo creo que solo hace esa transformación si se ve abocada a ello, si va a desaparecer al día siguiente, si no, no lo hace también, claro, porque incluso no solo por la empresa, sino porque sus socios, o sea, sus inversores no quieren. La gente está mirando, tú tienes que reportar cada trimestre, y el mercado te está mirando tus resultados de ese trimestre y se la suda, por hablar burdamente, lo que pasa dentro de 10 años. Exactamente. Es así. Bueno, yo lo digo porque me consta que, por ejemplo, hay grandes empresas que crean como una startup, donde hay un poco lo que... Entiendo tu modelo. Yo el otro día no he venido a hablar de mi libro, pero di una charla a una empresa importante de transporte y logística sobre estos modelos. Y, por ejemplo, una empresa de logística y transporte, si le hablas de impresoras 3D, que para mí es un ejemplo de todo esto, es en tu casa te fabricas cosas y no necesitas intermediarios, o ejemplos como Postmates o Globo, que es mensajería peer-to-peer. Yo hoy creo algún hueso crujir en el sentido de la audiencia de la empresa diciendo, ¿qué hacemos? Pero también vi una reacción muy constructiva y decir cómo podemos integrar cosas, porque igual esto en nuestra operativa dinamiza nuestro negocio en sí, ¿no? La urgencia es importante, ¿eh? O sea, si tú ves que tu cuenta de resultados está siendo disminuida mes tras mes, entonces sí que innovas. O sea, o innovas o te vas por el agujero. Si lo que tú ves es tu prejubilación cercana en los próximos 10 años y no amenazada por un nuevo modelo, el incentivo a innovar es nulo. Es nulo. Es muy difícil. La gente que está haciendo ese tipo de cosas dentro del banco tiene un mérito de narices, porque mover la maquinaria cuesta un montón, porque no tiene incentivo a ser movidos ni cambiados. La gente está muy a gusto en su confort. El problema es cuando ya empiezas a ver que baja tu ingreso. Ahí por esos motivos ya estás muy tarde. Exactamente. Entonces, una de las cosas, John, es que en el proceso de transformación sí hay que crear organismos que no estén metidos en el día a día, porque si no es imposible. Entonces, para abordarlo y para aproximarte a este cambio, hay que empezar a crear áreas que operen de forma distinta, casi como una startup dentro del banco, que puede hablar, que puede relacionarse y que puede tender puentes de forma diferente que el banco de toda la vida, que es bastante más complejo. Pues yo ahí también soy un poco crítico, porque, por ejemplo, o sea, ¿qué incentivo tengo yo? Imagínate que trabajo para el Santander para crear una startup dentro del Santander. Digo, pues para eso me la creo fuera, tío. Claro. O sea, voy a trabajar lo mismo aquí. Tengo que hacer
millones de permisos, presupuesto de tal. En 8 años no hemos tomado una decisión. Es que justo es lo que queremos cambiar, que eso no pase. Vale. Justo que eso no pase. Tenemos los procesos de Pero para eso autorización. hay que pedir 8 permisos para cambiar eso. No, perdón, ¿eh? Pero es que el Santander es muy grande aquí, bueno, el mundo también. Pero es justo el cambio al que vamos, que tenemos que ser mucho más dinámicos para poder establecer relaciones pues, con Kabbage, con MyCheck, con iSettle, con las empresas con las que estamos trabajando. Ahora estamos trabajando con los irlandeses en desarrollar el proyecto y que no sea un issue ni pagarles, ni integrarlos, ni ponernos en el día a día. Entonces, para eso requieres equipos, espacios, formatos, arquitectura. Y bueno, en eso estamos. Y en todo este tema que se habla mucho de Uber, se habla mucho de Airbnb, pero yo creo que a veces una conclusión clara es la figura del ciudadano como un agente económico que es capaz, sin intermediarios, de operar y recibir bienes y servicios. ¿Vosotros veis diferencias en vuestras plataformas en cuanto a cómo tratar al usuario? ¿Es un tipo de usuario que puede ser diferente a un negocio preexistente en la vertical donde operáis? No sé si es una pregunta poco... En nuestro caso, el factor colaboración, el factor colaborativo tiene menos importancia, porque nosotros estamos en medio y lo que hacemos es eliminar el balance. O sea, si tú nos comparas con un banco, hacemos lo mismo que un banco, pero sin balance. Pero no dejamos de estar en medio. Eso significa que hay gente que está pidiendo financiación y gente que está invirtiendo en esos préstamos, ¿no? Pero el contacto es mínimo. O sea, la información que se cruza es financiera, no hay un factor social. O sea, todo el trabajo de aprobación y calificación del riesgo que originamos es nuestro. O sea, digamos que ponemos nuestro sello de calidad y eso es lo que es invertido luego por el resto de usuarios, ¿no? Con lo cual el factor colaboración en este caso es mínimo y creo que debe ser así, ¿no? O sea, el cruzar abiertamente para que alguien desde su casa preste su dinero a alguien que no conoce de nada, cuando todavía esos factores de reputación online que podríamos poner a disposición del usuario todavía no están maduros, creo que no se puede hacer. Convergerá, llegará un momento en que dirás, oye, soy plataforma, este señor, la gente dice que es de esta forma y tú préstale si quieres, ¿no? Entonces ahí sí que ya entra más el factor colaboración y la decisión sí que es del ciudadano, ¿no? El que está invirtiendo finalmente, ¿no? Pero hoy por hoy hay todavía un muro en medio, ¿no? Hay un muro en medio. Ahora es curioso, no sé si vienes a hablar, pero se empieza a hablar que se está disruptiendo a los disruptivos, porque empieza toda la tecnología, ya la fricada máxima, pero lo veo en el modelo Bitcoin, que es, ya no sois, vosotros las plataformas ya no sois quien controla, sino que es un modelo distribuido en el que los usuarios intercambian bienes y servicios, código abierto. O sea, yo empezaría a preocuparme. Eso es normal. El otro día en la charla que os he comentado, el evento al que fui, hablaban de que Uber ya tenía un disruptor que le estaba quitando el mercado, que eran los coches que se conducen solos. Entonces ya con el software desaparece. No tiene sentido, que cogerás un coche que está por ahí y que te lleva solo, ¿para qué te va a llevar otro tío? Pero eso está a la orden del día, por lo que parece. La palabra de moda es esa, es disrupción. Sí, yo la uso demasiado y me empiezo a asustar, pero el tema, por ejemplo, en Madrid aparece una plataforma que se llama Yacht Hotel, que son los anfitriones de Airbnb, han montado su propia plataforma y ahí ya no hay una empresa que está donde está, ¿no? No sé si hay, alguien quiere hacer una pregunta, quiere hacer alguna reflexión. Tenemos 10 minutos, un poquito menos. ¿No? Lo hemos dejado todo claro. Está clarísimo. Vamos a economía colaborativa sin parar. Muy bien. Pues, si os parece, vamos a dar paso a la próxima mesa. Muy bien. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. A vosotros. Empezaste como asociado de banca de inversión y posteriormente te convertiste en director de segmentos minoristas para pasar a la dirección regional de la Ciudad de México y finalmente promovido director general de estrategia comercial de este área, capitaneando áreas de segmentos productos, canal CRM y marketing. Junto con Rodrigo está Arturo Cerveda, que además es el fundador y presidente de Comunitae, es una plataforma de crowdfunding que forma parte de Sharing España. Está vinculada al sector de la economía colaborativa de forma pionero y es líder del modelo crowdlending, que son préstamos entre personas, empresas en España, creado en 2008. Ingeniero superior industrial, has desarrollado tu carrera en torno a los ecosistemas financieros
y especialmente vinculado al negocio en las áreas de banca mayorista, banca de empresas y banca comercial en BBVA. Después, ¿ves al Banco Santander con una plataforma de crowdlending o de crowdfunding? O igual ya lo tenéis y se me ha escapado. A ver, primero, coincido parcialmente porque sí lo vemos como una urgencia. Lo que pasa es que los bancos no necesariamente estamos suficientemente bien articulados para encarar negocios nuevos de la mejor forma. Entonces, es cierto que hoy los bancos siguen haciendo mucho dinero del cliente que ya está cautivo, pero tenemos que estar muy alertas y tenemos que estar abiertos a un modelo más colaborativo. Y al menos del lado del banco, hace 6 meses hemos iniciado un approach a las fintechs y a las startups distinto, en el cual queremos asociarnos, colaborar. Ya hemos empezado con algunas en varios ámbitos, en el ámbito de lending, de pagos, de software, de analítica, etcétera, porque aquí hay Después de estas presentaciones, yo os lanzo pues una pregunta que si quieres puedes empezar tú, Arturo, que es un poco cómo ves en tu plataforma, en tu empresa, la coexistencia de un modelo en el que se cambian un poco los patrones de consumo, el rol es diferente, los usuarios son los que interactúan respecto a un negocio igual más tradicional o preexistente con el que os va a tocar convivir, como puede ser y como se puede ver por la regulación que se ha aprobado este año en España. Para empezar, yo diría que el sector financiero, de todos los sectores que están siendo transformados o han sido ya transformados, el sector financiero quizás es el de mayor volumen y el mayor reto transformador, ¿no? Es una industria muy vieja, muy en el centro de la vida económica de las sociedades y bueno, el tamaño objetivo actual comparado con el tamaño de los nuevos entrantes es todavía inmenso, ¿no? En ese sentido, eso es importante porque la amenaza que supone los nuevos entrantes para ese sector no es tan inmediata ni tan urgente, ¿no? No estamos hablando del sector, por ejemplo, de la prensa, donde la amenaza digital era muy urgente, ¿no? El sector de la prensa rápidamente ha sido invadido por las plataformas digitales y eso ha afectado radicalmente a sus cuentas de resultados, ¿no? En muy poco espacio de tiempo, ¿no? Yo creo que en el sector financiero todavía hay, o tú me corriges luego si quieres, pero creo que están todavía en una situación de vigilancia, de observación y de estar cerca de esos modelos, pero no hay dentro de los bancos una sensación de amenaza urgente, ¿no? Y eso es importante desde el punto de vista de qué estrategias usan y qué acciones van a tomar o vamos a ver en los próximos años, ¿no? Y Rodrigo, ¿tú cómo ves esa coexistencia? ¿Veis? Y también te lanzo la pregunta el planteamiento de esta próxima mesa es ver y analizar cómo estos nuevos modelos peer-to-peer colaborativos cambian el modelo productivo y qué impacto tienen, por ejemplo, en las estructuras empresariales preexistentes con las que concurren en mercados parecidos. Para esto, junto con John, tenemos a Rodrigo Curi, de Banco Santander, que tiene pues, más de 15 años de experiencia en banca comercial en dicha entidad. Es actualmente la cabeza de Banco de Futuro para el grupo mexicano, afincado en Madrid. Es responsable de entregar la estrategia y los proyectos de reinvención digital para el Santander, informando para ello a la Dirección General de Innovación. Anteriormente, Rodrigo ha encabezado el área de negocio de multicanal para Santander España y durante 10 años para Santander México, ¿no? Donde entra